Hola, mi nombre es Palemón Hernández Guzmán y les explicaré sobre el tema de límites laterales sobre izquierda. ¿Ok? Se denomina límites por la izquierda o límite lateral por la derecha al llamar L1 de una función de f de x definida en un intervalo abierto de a y c en un punto en lo que a es el valor de la gráfica y la función cuando es el valor de la variable y se acerca mucho haciendo x que es a la izquierda sobre a, que se escribe límites de f de x que es igual a L1, la función que encontraremos que es x que es igual a para cualquier valor muy pequeño que o que es igual a o que es correspondiente a otro intervalo, de manera que siempre que hay que encontrar el intervalo de a la izquierda y a la derecha nos tiene que dar el mismo intervalo o el mismo valor, la cual debe cumplirse que el f de x que es igual a L1 tiene que ser el tipo de variable o la misma concentración del mismo punto que nos tiene que dar lo que es la variable. Como vieron en la gráfica, límite por la izquierda y límite por la derecha tienen que ser el mismo valor, si no, no entra como una gráfica. Y por lo siguiente, veamos cómo los valores de x se aproximan a a por la izquierda. Por ejemplo, de la tabla que les enseñaré, que el a que es igual a 2 y al mismo tiempo la función de f de x en este caso se aproxima también para la izquierda al límite lateral por la izquierda, la cual les daré por ejemplo la tabla donde encuentran todos los ejemplos que tiene cada límite en cada función de f de x. Veamos como el segundo ejemplo. En las funciones racionales y fracciones de polinomios y los puntos que anulan el denominador son puntos donde generalmente los límites laterales no coinciden. Por ejemplo, les daré cómo son los tipos de límites que hay. Y como vieron en la gráfica, ahí va a denominar lo que son los tipos de límites, en la cual tienen que tener el mismo tipo de límites por la izquierda y por la derecha, la cual el intervalo tiene que ser igual. Y por segundo ejemplo, les diré, en las funciones definidas o a trazos es habitual que no coincidan los límites laterales en los puntos donde cambia la definición. Por ejemplo, sea la función f de x, la cual tiene que ir igual con x más 1, los cuales lleva de límite el tipo de variables que lleva la tipo de gráfica, las cuales ahorita les voy a enseñar. Y así es como está definida lo que son las gráficas, y en la cual los límites laterales son 0 y los límites de f de x que es igual a 0. Y así es como la gráfica lleva como tipo a la izquierda y a la derecha los límites, es que tienen que tener la misma definición, la cual es el mismo intervalo y el mismo número en las cuales tienen que tener. Amairani Hernández Ignacio. Límite por la derecha. El valor del límite de una función f de x cuando x tiende a por la derecha es el valor al que se acerca y es igual a f de x. Cuando x se acerca a tomando valores mayores que a, límite por la derecha de una función, como se muestra en la siguiente imagen. En 1 te presentamos la notación utilizada para referirnos al límite por la derecha de una función. En el 2, 3 y 4 tenemos 3 casos concretos que pueden darse. En el 2, el límite por la derecha es un valor real concreto, L. En 3, el límite por la derecha es infinito y por tanto, a medida que nos aproximamos a la función crece indefinidamente. En 4, el caso complementario, el límite por la derecha es menos infinito. Podemos distinguir estos 3 casos. Límite infinito por la derecha. Decimos que el límite de una función cuando x se aproxima a por la derecha es infinito, cuando para cualquier valor
K en el eje Y, tan grande como se quiera, siempre se puede encontrar un valor real, positivo delta, en el eje X, tales que las imágenes de cualquier X comprendido entre A y A más delta serán siempre mayores que K. Y se representa como límite de f de x igual a infinito si es verdadero por cada k mayor a 0, si por lo menos delta es mayor a 0, tal que si es verdadero por cada x pertenece al dominio f a menor que x menor a más delta, si entonces f de x es mayor a k cuando x tiende a a más. Elementos de la definición. Como se muestra en la siguiente imagen, decimos que límite de f de x igual a infinito cuando x tiende a más, porque para cualquier valor k en el eje y podemos encontrar un valor delta positivo, a partir del cual los valores de las imágenes de cualquier x que se encuentre en el intervalo de fondo verde, intervalo a menor x menor a más delta, quedan por encima de k. Límite menos infinito. Decimos que el límite de una función cuando x se aproxima a por la derecha es menor infinito, cuando para cualquier valor x en el eje y, negativo y tan grande en valor absoluto como se quiera, siempre se puede encontrar un valor real positivo delta en el eje x, tales que las imágenes de cualquier x comprendido entre a y a más delta serán siempre menores que k. Límite de f de x es igual a menos infinito si es verdadero por cada x menor a 0 y si por lo menos delta es mayor a 0, tales que si es verdadero por cada x que pertenece al dominio f a menor a x menor a más delta, si entonces f de x es menor que k cuando x tiende a a más. Elementos de la definición, como se muestra en la siguiente imagen. Decimos que el límite de f de x es igual a menos infinito cuando x tiende a más, porque para cualquier valor k negativo en el eje y podemos encontrar un valor delta positivo, a partir del cual los valores de las imágenes de cualquier x que se encuentre en el intervalo de fondo verde, intervalo a menor a x menor a más delta, quedan por debajo de x. Límite finito por la derecha. Decimos que el límite f de x es igual a L cuando x tiende a más, siendo L un valor finito. Cuando para cualquier entorno de L que tomemos con radio epsilon podemos encontrar un delta mayor a 0. Tales que las imágenes de x que se encuentran en el intervalo a menor a x menor a más delta están dentro del entorno de L, es decir, la distancia de f de x menos L menor a epsilon. Formalmente podemos decir como límite de f de x igual a L si para todo epsilon mayor a 0, si por lo menos delta es mayor a 0, tales que para toda x pertenece al dominio f a menor x menor a más delta. Si entonces la distancia de f de x menos L es menor a epsilon. Cuando x tiende a más. Elementos de la definición, como se muestra en la imagen. Decimos que el límite de f de x es igual a L cuando x tiende a más, porque para cualquier valor epsilon, por pequeño que sea, podemos encontrar un valor delta positivo, a partir del cual los valores de las imágenes de cualquier x que se encuentra en el intervalo del fondo verde, intervalo a menor a x menor a más delta, quedan en el interior del entorno de L de radio epsilon en el intervalo de fondo azul. Cálculo para determinar el valor de los límites laterales. Si f de x es una función habitual definida por una sola expresión analítica y que está definida en el entorno de x igual a
Entonces el valor del límite de la función cuando x tiende a menos o a más es f de a menos o igual a f de a o f de a más igual a f de a. Ejemplo. Observa que tanto 3 más, que significa un número un poquito más grande que 3, como 3 menos, que significa un número un poquito más pequeño que 3, son en términos de límite igual a 3. Una atención especial merece el 0, en el que hay que tener en cuenta que 0 menos es negativo y 0 más es positivo. De ahí que 0 menos al cuadrado es igual a 0 positivo. O también que f de x presente un cambio de rama en x igual a a. En este caso tendremos que tomar para el cálculo la rama correspondiente al menos o el más de a menos o a más, por ejemplo. También hay que tener presente que el cálculo de los límites laterales también puede conducir a indeterminaciones. También puede ocurrir que f de x presente un denominador que se anula y un numerador que no se anula en x igual a a, es decir, una indeterminación de tipo k sobre 0. En este caso, el límite será infinito o menos infinito, según sea la relación entre el signo del numerador y el denominador. También es importante tener en cuenta el menos o el más de a menos o a más, como en el ejemplo. Muy buenos días tengan ustedes, amable audiencia. El día de hoy vengo a compartir el tema sobre diferenciales, desde qué son hasta las aplicaciones que se le puede tener dentro del mundo de las matemáticas. Las diferenciales son operaciones similares o basadas en las derivadas parciales, pero la gran diferencia es que estas no representan una tasa de cambio, sino un cambio en total. En otras palabras, se podría decir que las diferenciales solo caracterizan cambios estacionarios o estáticos, como es algo que pasó de A a B o viceversa, pero sin tomar en cuenta el proceso que lo llevó a este punto final. Podemos definir entonces a las diferenciales de una función como los incrementos de las variables independientes y por tanto a la diferencial total de z, como por ejemplo, aunque las diferenciales no son el cambio exacto de dichas variables, las podemos considerar como un cambio aproximadamente igual. Pero, ¿cómo puede ser su interpretación geométrica? Bueno, como ya sabemos que la derivada de una función es la mejor aproximación lineal a la función en un punto, en particular, la derivada evaluada en un punto de la función es igual a la pendiente de la recta tangente a la función en ese punto, al multiplicar fx, la pendiente de la recta tangente a la función en el punto x, porque obtenemos el incremento y en y al movernos sobre la recta tangente. Observemos que en palabras de y es una aproximación. Cuando el valor de e se hace muy pequeño, la aproximación se hace cada vez mejor. E se hará cada vez más pequeño cuando la segunda derivada sea casi cero. Esto es así porque la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función se mantiene casi constante en la cercanía. En realidad estamos calculando una aproximación. Suponiendo que la función es lineal de un intervalo, este argumento se hace evidente suponiendo que la función y igual a f de x es una línea recta, pues su primera derivada es igual a la pendiente de la recta y su segunda derivada es 0. La segunda derivada nos está diciendo que la pendiente de la recta nunca cambia, por lo que la concavidad de la función no está definida, dado que la segunda derivada es 0 a todos sus puntos. La diferencia es el error que cometemos al hacer la aproximación, suponiendo que se comporta la función exactamente igual que una recta. Reglas de diferenciación. Para calcular la derivada de una función, siempre identificamos el tipo de función y aplicamos las reglas correspondientes. Las reglas de diferenciación generalmente se dan en un formulario que se muestra enseguida. Las siguientes son las reglas de derivación de unas funciones trascendentes. Una vez que ya hemos hablado sobre diferenciales y qué son, ahora solo queda sus aplicaciones. Generalmente las aplicaciones de las derivadas radican en el cálculo de errores de medición, ya sean de medidas espaciales, eléctricas, movimientos, etc.
En pocas palabras, la mayor ayuda que nos dejan las diferenciales es conocer la variación de un resultado por motivos de un error. Es aquí donde también podemos involucrar a los métodos numéricos, ya que todos ellos contarán con cierto grado de error. De ahí en adelante podemos utilizarlo en cálculos de variación de volumen, de áreas, de inductancias, de impedancias, de aceleración, de resistencias, de temperatura, etc. Y es por eso que dentro de la industria las diferenciales son bastante utilizadas para poder conocer los errores estimados dentro de un proceso, para poder caracterizarlos, medir su impacto y sus consecuencias y de algún modo tratar que estos errores sean mínimos, para también así poder maximizar las ganancias para las ganancias últimas de las empresas. En la imagen de arriba mostrada podemos observar un ejemplo muy claro y cotidiano dentro de los procesos industriales acerca de lo que es un error. En este caso es específico, podemos decir que es cómo interviene la interpretación del ser humano que puede generar un error, y es normal, solamente se tiene que hacer de este error calculable y poco significativo, y es por eso que empleamos las diferenciales. Con ellas podemos prever la cantidad que nos va a faltar o a sobrar en las mezclas finales en donde se vaya a utilizar el líquido medido en las probetas. Diferenciales. La diferencial de una función f en el punto x se define como el producto de la derivada de y con respecto de x por la diferencial, solo si la diferencial de x sea 0. En este primer ejemplo vamos a obtener la diferencial de y es igual a 4x a la 3 menos 2x a la 2 más 5x. Y de aquí solo es derivar. Vamos a copiar la función otra vez y comenzamos a derivar. Ya sabemos cómo, que 4x a la 3 se multiplica. 3 por 4, 12, y se le baja un grado al exponencial. Menos 2x a la 2 se multiplica. 2 por 2, 4, y x queda sola. Más 5x, x vale 1, 1 por 5, 5, y ya no ponemos la x y ya obtenemos la derivada de la función y solo añadimos los diferenciales en ambos lados de la igualdad. Lo que quedaría como dy es igual a 12x a la 2 menos 4x más 5 de x. Segundo ejemplo. En este segundo ejemplo vamos a derivar a y con respecto a la variable independiente que es de x. Derivamos a dx a y queda a x2 más bx más c. Y a esto lo podemos separar igual. Y nos va a quedar la derivada de y con respecto a dx es la derivada con respecto a dx de a x2 más la derivada con respecto a b x más la derivada con respecto a c. Continuamos y la derivada de y con respecto a dx es a por la derivada con respecto a dx de x al cuadrado más b por la derivada de x con respecto a dx más la derivada de una constante con respecto a dx, esto es 0 y lo omitimos. Después derivamos las potencias. dy en dx es a, que va a multiplicar a 2x a la 2 menos 1 por dx en dx, que es 1 más b, por dx en dx, que es 1b por 1 es b. La derivada de y con respecto a dx es 2ax más b y esa es la derivada. Por lo tanto, la diferencial es la diferencial de y en 2ax más b por la diferencial de x. Y así quedaría.